ya está, como mencionaba, Iván Arenas, nuestro compañero, amigo, politólogo él, es columnista de varios editoriales, Iván Arenas, quien hoy nos acompaña en esta mañana para hablar sobre el tema, pues, la posible vacancia, ¿no? Y la vacancia y su implicancia, ¿no? Porque, claro, de plano estamos, particularmente en mi opinión personal, estamos de acuerdo con la vacancia, pero hay que analizar qué implica la vacancia, qué cosa hay atrás de la vacancia, quiénes están atrás de la vacancia, qué cosa significa para la vida republicana de nuestro país esta posible vacancia, si será posible, no será posible. Bueno, para conversar y que nos despejen todas estas dudas y podamos también intercambiar puntos de vista, está pues con nosotros Iván Arenas. Iván, muy buenos días, bienvenido a este programa de todos los sábados en Radio Platino 104.1. César, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo esta mañana, pero además quiero aprovechar el momento para poder darles mi más sentido pésame a todas las personas que han perdido a algún familiar producto de esta pandemia que definitivamente nos está atacando y ha generado una gran crisis sanitaria, no solamente en el Perú, no solamente en nuestra provincia, no solamente en nuestra región, sino además en el mundo. Entonces, yo quiero desde acá darle mi más sentido pésame y además mis saludos fraternos a todas esas personas que han perdido a algún familiar tristemente en esta pandemia, ¿no? Y me quiero unar a ese pedido de tus palabras, Iván. La semana que acaba de terminar, se nos fue de nuestra base Gualmay, nuestra base combativa, compañero Víctor Arévalo, ¿no? Gran amigo, gran compañero, siempre nos albergó en su casa, ¿no? Que fue durante muchos años la casa del pueblo de Gualmay, y desde acá mi más sentido pésame a toda la familia, ¿no? La compañera María, la compañera Jenny, ¿no? La compañera Yané, y todo, pues, toda esa linda gente y compañeras que siempre han estado en la línea de batalla, apoyándonos, trabajando por el partido, y creo que hoy están renovando ese espíritu combativo que nos legó Ayala Torre. Iván, esta mañana, pues, creo que súper interesante, ¿no? Habíamos estado aguardando, pues, en la cola, como podríamos decir, o en el backup, tu presencia y tu visita aquí en este programa, ¿no? Pero mira, qué mejor momento para hacerlo, ¿no? En unas circunstancias en las cuales yo creo que todos sabíamos de alguna manera y conocíamos, pues, que este gobierno es una dictadura, es un gobierno dictatorial, pero que veíamos casi imposible, ¿no? Es más, en un artículo que he leído tuyo y también coincidía con algunos que había escrito, mencionábamos pues que cómo se estaba armando ya la perpetuidad en el gobierno, ¿no? de Martín Vizcarra, ¿no? Pensábamos pues que iba a ser así, sin embargo la situación ha cambiado, como nosotros sabemos, nosotros los apristas, los políticos sabemos perfectamente que en política todo puede suceder de una noche al día siguiente, ¿no? Todo es posible, por lo tanto, yo quisiera que nos cuentes, que nos converses tu punto de vista respecto de esta posible vacancia, ¿no? Y que todo lo que esto, de lo que trae todo esto, las consecuencias presentes y futuras, ¿no? Y qué significa realmente esta vacancia para que la gente entienda, porque hay muchas personas que vengo escuchando que dicen, sí, bueno, pues déjenlo terminar su gobierno, ya faltan solo 7 meses, estamos en plena crisis, en plena crisis sanitaria, y qué va a ser de nosotros, y hay desesperanza, hay miedo, hay intimidación por parte del gobierno. Entonces estamos viviendo momentos muy, muy difíciles, muy duros, Iván. Entonces, en medio de esta situación en la que venimos nosotros viviendo, es, creo, fundamental una voz como la tuya, una voz lúcida que siempre está preocupada con respecto a la situación política, y te sigo a través de tus blogs, y muy interesante, y es por eso que creo que es un buen momento que estés con nosotros aquí para que nos
nos converses, nos ilustres, qué significa realmente esta posible vacancia, Iván. César, muchísimas gracias por el prólogo. Mira, fíjate, yo creo que no se está poniendo en dimensión lo que significa la vacancia y no se está poniendo en dimensión además las responsabilidades del Ejecutivo en la vacancia. La gente piensa, creo que yo, digamos, hay una mayoría de ciudadanos, o por lo menos en las redes sociales puede haber una mayoría de gente que lo que está diciendo es que esta vacancia se produce primero se produce por el Congreso. Eso es falso. El Congreso no tiene absolutamente nada que ver en la vacancia. La crisis no ha sido generada por el Congreso, la crisis ha sido generada. No ha sido generada por el presidente del Congreso, no ha sido generada por algunos audios del presidente del Congreso o de alguno de los titulares de la mesa directiva, no ha sido generada por ningún congresista donde se le han encontrado de repente, se le han filtrado de repente audios, no ha sido generada por el Congreso, por el primer poder del Estado, no ha sido generada, ahí en la torre dice que el Congreso era el primer del Estado, entonces no ha sido generada por eso. La crisis actual ha sido generada por el Ejecutivo, ha sido generada el Ejecutivo no ni siquiera por los audios, digamos, del fantasioso, de una persona pintoresca, el señor Richard Swing, no ha sido generada ni siquiera por el señor Richard Swing. La crisis actual ha sido generada porque nosotros se ha revelado un audio en el que el presidente organiza su defensa, y lo organiza su defensa interfiriendo ya con las investigaciones que se está haciendo de la Fiscalía. Eso es un tema muy importante, porque acuérdate tú que uno de los grandes argumentos que utiliza, y con eso no quiero defender a la señora Keiko Fujimori, pero uno de los grandes intereses que utiliza el señor Vela y el señor Pérez para querer mandar nuevamente a la cárcel a la señora Keiko Fujimori es justamente porque la acusan de que ella puede interferir las investigaciones que está haciendo la Fiscalía. Y bajo esta misma premisa es lo que está sucediendo con el señor Martín Vizcarra. El señor Martín Vizcarra lo que ha hecho es organizar para interferir las investigaciones que está haciendo la Fiscalía y está coordinando además con sus principales asesores y con los que, según él mismo dice, los principales involucrados, y eso se podría tomar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista penal, eso se podría tomar como una interferencia de la justicia. Lo mismo que sucede con la señora Keiko Fujimori. Yo lo que digo a los que defienden legítimamente al presidente Vizcarra, a los operadores políticos y mediáticos que tiene el presidente Vizcarra, los analistas y periodistas que tiene el presidente Vizcarra y la ciudadanía en general. Es lo mismo que ha sucedido, que sucede con la señora Keiko Fujimori. Es lo mismo que sucede con otras investigaciones donde se han pedido prisiones preventivas, de una manera, creo yo, de una manera irregular, pero es la misma situación. Esta crisis ha sido generada primero por el Ejecutivo y segundo, estamos viendo un presidente que es un presidente que definitivamente está organizando la interferencia en las investigaciones. Ojo, este tema no ha sido generado por el señor Richard Swing. Evidentemente tiene la raíz del señor Richard Swing y las contrataciones bastante irregulares que se hicieron desde el Ministerio de Cultura, pero no tiene básicamente nada que ver. Aquí lo que sirve es el primer audio, y el primer audio se le ve al señor, como te decía, y vale repetirlo siempre para que la gente lo tome en cuenta en el momento de análisis, vale repetir que el señor Martín Vizcarra estaba coordinando para posiblemente interferir en el proceso del Ministerio Público. Eso es un tema. Y el otro tema fundamental es que en las últimas semanas hemos venido conociendo varias denuncias, no solamente del señor Martín Vizcarra, sino de la gente que hoy lo acompaña. Por ejemplo, la señora Miriam Morales, el día de ayer un medio de comunicación como Hildebrand 13, que no tiene que ver nada con el fujimorismo, nada con el aprismo, nada con la Acción Popular, ha denunciado que la señora está comprando una casa, un departamento de cerca de 1 millón de soles. Pero Hildebrand pone su titular una decepción como lamentándose, ¿no? Como que también, o sea, todos sabemos que el señor Hildebrand siempre ha defendido el gobierno, pero digamos, una persona que defiende el gobierno, que ha revelado ayer que una persona como la señora Morales, que es parte de su círculo cercano, tiene una casa de 1 millón de soles, eso es lamentablemente sorprendente. El otro tema es, por ejemplo, el yerno del señor Vizcarra. Resulta, mira, que el señor Vizcarra promulgó una ley firmada por el señor del Solar en la que se impedía, en la que no le obligaba al señor Vizcarra a informar o dar de cuentas sobre o informar sobre los patrimonios que podían tener su yerno. Entonces, y eso no se dice, o sea, los medios de comunicación no están diciendo eso, no están diciendo que el señor Martín Vizcarra firmó una propia ley en la que a él no lo obligaba, le eximía de toda culpa sobre lo que tenía que hacer un yerno. Y también hemos visto en los últimos días a esta familia Banini, que es una familia que se ha beneficiado con
innumerables contratos, pero además esta familia es muy amiga y muy cercana del hermano del presidente de la República. Es decir, lo que tenemos alrededor del presidente de la República son ya varias denuncias, y esto finalmente... o sea, una de las cosas que se ve, Iván, son el gran tráfico de influencia que existe, ¿no? O sea, es enorme. O sea, lo que se ha descubierto acá, que ya se sabía, digamos, a ciertas informaciones, pero lo que hay es un tráfico de influencia a todo dar, ¿no? Porque la conversación que tiene con su secretaria, que viene desde que eres todo ministro de Transporte, pero que viene de Moquegua, porque ha sido su asistente allá. Entonces, el hermano trabaja en el gobierno, el padre trabaja en el gobierno, los familiares trabajan en el gobierno. Entonces, todo eso que tú dices es cierto, ¿no? Entonces, pero, ¿qué significa esta posible vacancia en el tema de fondo, ¿no? Ya estamos claros que sí, efectivamente, lo que tú dices es claro, la vacancia no la ha originado el Congreso. Y es importante que eso sea claro y que la gente lo entienda, porque claro, el Congreso nunca ha sido, no existe Congreso que haya sido popular, ¿no? El Congreso anterior lo cerraron justamente por eso, ¿no? Pero no existe en la historia del Perú un Congreso que sea popular, porque su chamba no es, pues, ponerse de rodillas ni estar al costado del gobierno. Su chamba justamente es fiscalizar, su chamba justamente es hacer el señalamiento donde tiene que hacerlo, y eso pues obviamente a los grupos de poder no les gusta, a los medios de comunicación que hoy han sido cooptados por el poder tampoco les gusta, y bueno, pues claro, todo el mundo se enfoca en el Congreso, pero claro, ¿este Congreso lo pueden cerrar ahora, Iván? ¿Es posible que esto pueda ocurrir? Es muy difícil que lo cierre porque constitucionalmente no se puede hacer, pero fíjate, lo que yo sí estoy preocupado... Pero si ya ha dado un golpe de Estado antes. Sí, eso es justamente lo que te quería decir. Lo que yo estoy preocupado es porque hay muchos constitucionalistas, fundamentalmente constitucionalistas y además de analistas políticos y periodistas, ni qué decir, que lo que hacen es prestarse a los jugarretes del gobierno, al relato y a la narrativa del gobierno. Es decir, hay constitucionalistas que salieron, por ejemplo, se prestaron y salieron a validar lo que se llamaba la denegatoria fáctica, que eso no existe en la Constitución, eso no existe. O sea, y hay un tribunal constitucional que le dio la razón al señor Vizcarra, cuando todos sabemos, digamos, los constitucionalistas en este país serios saben que el cierre del Congreso no fue constitucional para nada, pero lo que pasa es que fue legítimo porque tuvo el 80-90% de la aprobación de la gente. Ahora sí, estaba legitimado, pero ahora va a ser muy difícil. Mira, ¿por qué hay tanta insistencia de vacar de parte de algunos congresistas? Yo creo que, en efecto, mucha gente dice que el Congreso tiene intereses. Evidentemente, en política todo el mundo tiene intereses. Y evidentemente, en un foro político como el Congreso van a haber bancadas que van a tener intereses. Eso es obvio. Aquel que diga que en política no tiene intereses, bueno, pues se equivoca, está en otro oficio. En todas partes hay intereses, y más que nada en una acción tan humana como es la política. Pero yo creo que hay que aprender a leer algunas cosas que es importante. Por ejemplo, el señor Omar Chejade, que es presidente de la Constitución y además uno de los alfiles más importantes que tiene el señor Acuña en estos momentos, el día de ayer dice en sus redes sociales que con un gobierno como este no pueden haber elecciones libres. Entonces, ¿qué es lo que te quieren decir? ¿Qué es lo que te están queriendo decir el señor Chejade? Lo que están diciendo es que si lo quieren vacar es porque el gobierno de Martín Vizcarra no garantiza elecciones libres. ¿Por qué no garantiza elecciones libres? Porque el señor Martín Vizcarra ya tiene antecedentes. Acuérdate tú que el señor Martín Vizcarra fue jefe de campaña de PPK, pero además, en esas elecciones del 2016, el fujimorismo denunció, parte del fujimorismo, no todo el fujimorismo, el fraude electoral. Exactamente. Y el fraude electoral, ¿quiénes estaban en el fraude electoral? Dijo que había sido parte del gobierno en ese entonces, es decir, el señor Ollantumala, y por el otro lado, parte del equipo de campaña de PPK. Pusieron de rodillas al Jurado Nacional de Elecciones, pusieron de rodillas a la OMPE, ¿no? Así es. Y eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, en la gran crisis de gobernabilidad es porque el fujimorismo no termina queda con la sangre en el ojo y no termina de cuajar la idea de que las elecciones fueron legítimas. Para ellos las elecciones no fueron legítimas ni legales y ellos ganaron las elecciones. De ahí se produce este gran
esta gran confrontación en el Congreso entre las quiere, dos derechas. Claro, entre las dos. Exactamente. Entonces, el señor Chejade lo que está diciendo el día de ayer, que tiene que vacarlo porque el señor Martín Vizcarra no les asegura, y menos en una situación como esta, en una situación sanitaria donde las elecciones van a ser muy atípicas, no les garantiza en ningún momento que las elecciones tengan absolutamente un marco de legalidad. Lo que el señor Chejade está diciendo es que lo van a vacar justamente por eso, porque el señor Martín Vizcarra no garantiza que las próximas elecciones tengan visos de normalidad. Eso quiere decir, Iván, que efectivamente este es un golpe a la dictadura. Sí, mira, fíjate, había un intento de autoritarismo, fíjate, mira, ve, el coronavirus o la COVID-19 tenía también un lado político. Cuando el señor presidente de la República, Martín Vizcarra, celebra su cumpleaños, a los pocos días de instalar la cuarentena, una de las cuarentenas más rígidas del mundo. Ni Wuhan ha tenido una cuarentena tan rígida como ha tenido el Perú. Cuando el señor Martín Vizcarra celebra su cumpleaños, lo celebra con un ánimo de haber triunfado sobre una enfermedad que nadie la conocía, ni siquiera el Perú. Entonces, había un ánimo político de utilizar justamente el COVID político para las intenciones y las estrategias políticas del gobierno. Las estrategias políticas de colegios de presidente Vizcarra eran evidentemente reeleccionistas, a pesar de que él decía y decía de que no se iba a quedar, pero ya sabemos que el señor Martín Vizcarra no tiene palabras, o sea, todos lo sabemos. Entonces, lo que sucede ahora es que intentan en estos momentos magullar al Congreso de la República. Evidentemente el Congreso de la República... Y quiero ahí detenerme un ratito para que la gente entienda, ¿no? O sea, Martín Vizcarra negó en más de 3 oportunidades que conocía a Richard Swing. Sí, claro que ¿no sí. Y lo que hemos visto en los vídeos es que efectivamente sí lo conocía, ¿no? Entonces, eso hace de que su palabra quede en tela de juicio y su palabra pierde valor. Y eso es que la gente tiene que entender. O sea, Vizcarra mintió, ¿no? Mintió al Perú, mintió en el Congreso, mintió a los ciudadanos, mintió al pueblo, ¿no? Y eso, como que si tú te das cuenta, no es el tema de discusión, ¿no? Como que la prensa lo ha maquillado y lo ha llevado para el otro lado de que, oye, si ahora ustedes nos van a vacar a este presidente, no va a salir la ley contra los sentenciados, ¿no? La famosa reforma política, ¿no? Y ya lo aprobaron. Por último, ya está aprobada la ley del tema de que no pueden postular ninguno que tenga sentencia en primera instancia o que tenga menor a 4 años, ¿no? Algo así. Entonces, ¿y ahora? ¿Qué es lo que sigue? Claro, mira, es un tema muy importante porque el tema de la aprobación de la ley de las personas que no pueden postular con una sentencia en primera instancia afecta directamente a los que probablemente podrían haber sido socios de gobierno como el señor Urresti. Probablemente el señor Urresti ya no va a poder ser candidato. Probablemente también el señor Antonio Humala tampoco va a ser candidato, pero a pesar de que ese señor no era socio del gobierno, pero probablemente no iba a ser candidato. Probablemente el señor Urresti tampoco, y probablemente por ahí otro que intente ser presidente no lo hace. Pero de alguna otra manera, cuando los medios de comunicación empezaron a decir que que en estos momentos se utilizó el audio, se utilizó para tapar y para impedir la aprobación de esa ley, pues se les ha quitado la narrativa. Ahora, la otra narrativa que está tratando de imponer los medios son dos cosas. La primera es que el Congreso es un Congreso de impresentables, lo mismo que nos decían del Congreso anterior, y lo segundo es que el Congreso es que no lo pueden vacar porque falta un año y porque el señor un año en plena crisis va a ser un caos. Efectivamente... Pero si ya es un caos. Pero ya es un caos. Efectivamente. ¿Qué resultado positivo tiene este señor Vizcarra? Dios mío, lo que te quiero decir es que ya es un caos en estos momentos. Claro. ¿Por qué es un caos? ¿Por qué? Voy a decir dos frases. Dos números. El Perú ocupa el primer puesto por millón de habitantes en contagios de COVID. Primer lugar en el mundo. No se dice absolutamente nada de eso. No se dice absolutamente nada de eso. El Perú ocupa... 790 muertos por millón de habitantes. Así es. Ese es otro número. El Perú ocupa uno de los primeros puestos por millón de habitantes. Entonces, el Perú está en una situación muy crítica, muy crítica. El día de anteayer, yo escuchaba en una intervención que se le hace a Pedro Sánchez, que es el presidente de gobierno de España, y uno de los diputados de la oposición dijo que afortunadamente el gobierno se está salvando porque el Perú es ahora el primer país de contagiados por millón de habitantes.
Eso realmente es vergonzoso, y el gobierno ha seguido continuando en una estrategia militar hospitalaria y no ha cambiado una estrategia sanitaria, pero eso es harina de otro costal. Lo que vemos ahora en estos momentos es una posible vacancia el próximo viernes. Ahora, ¿cómo será esa posible vacancia? La verdad es que va a ser muy difícil. Muy difícil porque no sé si lo van a vacar o no, eso no lo sé. Lo que yo sí me pongo a pensar, y le pongo además a consideración de las personas, es que ese día, desde las 10 de la mañana hasta probablemente 6 de la tarde, el Congreso de la República le va a decir todo lo malo que ha hecho este gobierno. No solamente las relaciones con Richard Swing, no solamente las relaciones y las denuncias que han salido en los programas periodísticos sobre sus familiares, no solamente sobre los cuantiosos inmuebles que tienen sus asesores principales, no solamente eso, sino la gestión que se hizo de la COVID, la atención, la no compra de mascarillas, la no compra de equipos, de ventiladores, es decir, se le va a revelar todo. La compra de pruebas rápidas sabiendo que no eran eficaces. Hoy, después de tanto tiempo, la gente de cada 10 que se hacen la prueba COVID, 3 salen falso positivo. No solamente eso, fíjate. Sí, claro que sí, pero además hay dos cosas de locura. Por ejemplo, ahora, quien fue encargado de la política contra el COVID, la política pública contra el COVID desde el Estado, es decir, el anterior ministro Zamora, ha dicho que, primero dijo que las pruebas rápidas tienen que ser equiparables con las pruebas moleculares. Falso. Lo segundo, el señor Zamora ahora ha dicho que la ivermectina no sirve, pero justamente ellos promovieron la ivermectina como una forma de prevenir y atender rápidamente a los primeros indicios de contagio de COVID. Es decir, lo que ha sucedido en estos últimos meses, yo he pedido, por ejemplo, una comisión de la verdad hace mucho tiempo en una columna, pero lo que ha sucedido en estos últimos meses con respecto a la COVID, además de la enorme corrupción que ha habido, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, lo que ha sucedido en estos últimos meses ha sido de escándalo, porque en este país se están dejando morir a la gente, en este país hay gente que no tiene que comer, en este país hay familias enteras que no tienen que llevarse la boca, hay niños que no tienen que llevarse. Se han quedado huérfanos, Iván. Hay niños que han quedado huérfanos, hay una tragedia, un drama social. En Puno, por ejemplo, según el gobierno regional, hay 150.000 nuevos pobres y cerca de 60.000 empresas, en Cusco, cerca de 60.000 empresas han cerrado, se han ido a la quiebra. Cusco vive del turismo. Exactamente, vive del turismo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que hay un drama social y no hay un escudo social para poder de alguna u otra manera paliar todos los efectos negativos que está dejando la COVID en los más pobres del Perú. En este último año, probablemente el Perú va a subir la propia ministra de Economía lo ha dicho, entre 8 y 10% el índice de pobreza. Hay gente que había salido de la pobreza y nuevamente va a retornar a la pobreza. Mientras tanto, las MIPES no tienen crédito, mientras tanto, casi todo Reactiva se ha ido a las grandes empresas. No ha llegado a la microempresa, Reactiva no ha llegado porque... Se les ha dado 4.500 soles a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, eso es un abuso. Entonces, lo que yo creo en realidad es que el día viernes de la próxima semana, todas las cosas que estamos discutiendo ahora en estos momentos, se las van a decir al presidente de la República, van a desnudar las deficiencias del gobierno del presidente de la República, pero además, yo creo, y con esto permíteme ser un poco temerero un momento de hacer la predicción, yo creo que probablemente vayan a salir otros audios u otros videos del presidente de la República, aparte de su entorno, u otras denuncias periodísticas, porque la situación está tan caótica en el gobierno que ahora que existen tantos casos de corrupción que va a ser imposible tapar el sol con un dedo, ¿no? Está clarísimo eso, está totalmente claro. Ahora, pero vamos para otro sector de la gente que dice, bueno, si el señor Vizcarra es vacado, nos vamos a quedar desamparados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en un posible escenario, y quisiéramos que hagamos el ejercicio, Iván, en un escenario donde es vacado Vizcarra? ¿Qué va a pasar si es vacado Vizcarra? ¿No? Para analizar los posibles... Estamos a 7 meses de una elección presidencial en abril del 2021. Sabemos perfectamente que hoy
Si Vizcarra es vacado, va a tener que, no tenemos segunda vicepresidenta, ¿no? Va a tener que el presidente del Congreso asumir esa presidencia. Él va a convocar elecciones o él va a gobernar hasta las próximas elecciones. ¿Cuál es el panorama político, económico? Porque a la gente le preocupa mucho el lado económico, ¿no? Porque la verdad, por todo lo que hemos mencionado, económicamente hablando estamos complicados, la economía no se ha reactivado, Reactiva 1, Reactiva 2 ha llegado a la grande y mediana empresa, no ha llegado a la micro, ni la pequeña ni la microempresa. La gente ha perdido el empleo, tenemos más de 4 millones de personas que están sin empleo el día de hoy, tenemos crisis sociales por todos lados, la gente no tiene que comer, y a veces lo hemos utilizado como cliché, que no tiene que comer, pero hoy realmente la gente no tiene que comer, o sea, es lamentable. A mí, yo recibo llamadas con mensajes de mucha gente que nos conocen y pidiéndonos que los ayude, pidiéndoles un apoyo, pidiéndoles que los visite. O sea, realmente estamos viviendo un momento muy duro. Entonces, ¿qué va a pasar si es vacado en el tema político más o menos que se sabe? En el tema económico, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Me gustaría que voces un posible escenario ahí. Yo creo que en el tema político, solamente para tenerlo en cuenta, yo creo que en el tema político, el nuevo gobierno, mira, es muy difícil agarrar una papa caliente como el Perú en estos momentos. Es una crisis sanitaria, una crisis política y una crisis económica. Es decir, estamos en una crisis de régimen, lo que podría decirse. Entonces va a ser muy difícil. Yo creo en realidad que Acción Popular debe llamar, si es que en caso es vacado, debe llamar un gabinete de ancha base. Y un gabinete de ancha base es poner, por ejemplo, a una persona de peso y de mucho peso al frente del Ministerio de Economía, ¿no? Todos sabemos que la señora María Antonieta Alba probablemente es una persona que no sé, que sepa mucho, o de repente tiene estudios internacionales. No, es una títere de este gobierno. Pero bueno, al margen de eso, al margen de esta consideración, lo que nosotros hemos visto es que le falta experiencia para justamente tomar la gestión en un momento tan difícil como que atraviesa el país. Eso es primero. Lo segundo, creo yo que es importante lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es un gabinete de ancha base, que además tiene un consenso económico. Sí, sería muy parecido al del 2000, cuando cayó el régimen fujimorista. Probablemente. Mira, yo creo que el Perú tiene 3 o 4 grandes motores de crecimiento económico. El primer gran motor de crecimiento económico es la minería en este país. El segundo es la agricultura, no solamente la gran agricultura, sino la pequeña y mediana agricultura. La agroexportación. La agroexportación, exactamente. Lo tercero que debe hacer en este país es cómo preparar el país para el turismo. Es uno de los grandes motores de la economía. El otro gran motor de la economía es la pesca, sobre todo la pesca industrial de anchoveta, y el quinto, probablemente uno que poco se ha dado, poco se dice, es la política forestal. Entonces yo creo que el Perú debe empezar a tener un gran consenso económico acerca de qué hacemos con los grandes proyectos mineros, por ejemplo. La minería es la bala de plata que tiene el Perú para salir adelante. ¿Por qué? Mira, fíjate, no te lo digo yo, sino si tú revisas, por ejemplo, la China en esos últimos meses ha vuelto nuevamente un crecimiento importante. La China necesita en estos momentos el cobre del Perú, y el Perú tiene probablemente el segundo productor de cobre más importante de todo el mundo. Entonces el Perú tiene mucho cobre, tiene 2 cinturones, el cinturón del norte y el cinturón del sur, llamado Corredor Vial del Sur. Entonces el Perú tiene innumerables proyectos, cerca de 44.000 millones de dólares en proyectos para desarrollar proyectos de cobre. Si todo ese dinero podríamos nosotros llegar a un consenso, evidentemente con la participación de la sociedad, cumpliendo todos los estándares sociales y todos los estándares ambientales, yo creo que la minería sería una gran palanca de desarrollo. La segunda es la agroindustria. Y la agroindustria de por sí ya en estos momentos está generando tenemos más de 300 proyectos encarpetados, Iván. Proyectos como Majes Siguas 3, proyectos como Chavimochi, proyectos como la carretera de La Joya, proyectos que no se han hecho absolutamente nada para poder reactivar el tema de la agroexportación, ¿no? El tema minero es algo que tenemos proyectos importantes en el tema minero que prácticamente no se ha hecho absolutamente nada y que ya tiene 2 años totalmente inactivo, ¿no? Entonces, y parece pues que a nadie le interesa reactivar esos proyectos que son sumamente importantes. Claro, luego salen los ecologistas y el tema de, por ejemplo, y no se dice nada de Escazú.
¿no? O sea, este tratado de Escazú, que me gustaría también, no sé, dedicarle unos minutos al respecto, Iván, pero por favor termina con el escenario que estamos conversando. Luego me gustaría tocar un poquito sobre eso. El otro tema que es importante, como te digo, es el tema de la pesca. Es evidentemente que la pesca, por ejemplo, es absurdo, y tú hablas con la Sociedad Nacional de Pesquería y es absurdo que la ordenanza pesquera, que ha sido además exitosa, que la ordenanza pesquera impulsada por el presidente, además el presidente García, haya sido eliminada por el señor Humala. ¿Y qué ha generado todo eso? Por ejemplo, ha generado que Chile se lleve todo el cardumen de la anchoveta hacia Frontera. ellos, lo aproveche porque, o sea, como estamos en un solo zócalo, entre el mar de Arequipa, el mar de Moquegua, el mar de Tacna y el mar del norte de Chile, entonces todo pertenece a un solo zócalo, a un solo cardumen. Entonces, ¿qué ha originado eso? Que la anchoveta se esté yendo o se vaya, o mejor dicho, que los pesqueros chilenos aprovechen la anchoveta que tenemos en el sur. ¿Por qué? Porque se ha instalado ahí, pues es un tema muy técnico, pero se ha instalado ahí que las grandes embarcaciones no pueden entrar menos de 5 millas. Es decir, lo que se tiene que hacer es una nueva ordenanza y además el propio presidente Vizcarra lo dijo en un debate presidencial. Lo que tiene que haber una nueva ordenanza para reactivar el sector pesquero industrial de anchoveta en el sur. Lo otro que es importante es la política de reforestación. Todos sabemos que el Perú tiene bosques y sin embargo Chile es quien exporta mucho más derivados de madera que el Perú. Entonces hay que volver a impulsar el motor de crecimiento, pero eso no lo puedes hacer primero si no tienes mínimamente una política sanitaria no solamente para contener, para detener, sino además para prevenir la COVID, pero además necesitas un gran consenso económico alrededor de 3 o 4 motores de crecimiento: la minería, agroindustria, la pesquería, la política forestal y probablemente por ahí otra más. Pero necesitamos esas dos grandes lineamientos para que el Perú pueda salir adelante. ¿Cómo lo hacemos? Eso evidentemente se tiene que hacer a través de un gran consenso político, un gabinete de ancha base, además que nos ponemos en esa situación, ¿no? Que corone una segunda parte de la transición. Acuérdate tú que la transición de Paniagua fue una transición de una u otra manera exitosa, pero fue una transición que tomaron mucho, y eso Paniagua renegó, porque Paniagua renegó en los últimos días que la izquierda, Javier, sobre todo la izquierda en las universidades. Ahí comenzaron. Exactamente, la izquierda lo que hizo fue abordar todo el gobierno de Paniagua. Paniagua llegó en un momento a decir que eso no es lo que él había pensado, pero la izquierda lo que hizo fue una transición a su medida, una transición en la que en esa transición no quiso ni al fujimorismo ni al APRA. Entonces, evidentemente el APRA, porque estaba legitimado por el presidente García, porque había estado en la oposición, tuvo que entrar en esa transición, pero no quisieron al fujimorismo. Y luego de muchos años, el fujimorismo se ha levantado, bueno, pudo haber sido gobierno, ya no lo es, se ha deslegitimado totalmente, se ha caído, pero esa fue una transición fallida porque justamente no fue una transición de todos, lo que es un veto al fujimorismo y al APRA. Es por eso que ahora siempre relacionan a APRA o fujimorismo, a pesar de que eso no tiene ninguna salvedad y eso no tiene ninguna relación, ninguna verdad. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos momentos, si en caso triunfa la vacancia, lo que se tiene que hacer en estos momentos es un gabinete de ancha base que por un lado tenga una política de salud y de otro lado una política económica que además incluya a los grandes sectores económicos, productivos, pero además incluya a los trabajadores en ese gran consenso de la economía, ¿no? Correcto. ¿Y qué pasaría en el escenario que no es vacado? ¿Qué va a pasar En el escenario de que no es vacado, es un escenario también evidentemente también adverso, ¿no? Que posible ser. Sí, pero es un escenario en el que él ya está delegitimado totalmente, o sea, claro, va a quedar igual debilitado, ¿no? El presidente va a quedar igual debilitado y va a quedar a ver, el presidente, ha sucedido algo, que el presidente tenía intenciones de quedarse, la COVID lo detuvo, pero aún así tenía intenciones de quedarse. Ha empezado un segundo capítulo impulsando estas campañas de comunicación en la que le daba toda la responsabilidad a la ciudadanía, quien además debe tener algo de responsabilidad, pero no toda.
Y segundo y tercero, ha normalizado el COVID, o sea, cada día mueren entre 130 a 150 personas, es decir, cada día se estrella un avión. Ya es Entonces normal. ha normalizado la COVID y todos nos podemos, a veces la gente me dice, ya no escucho lo que sucede. Yo, no es que ya no escuches lo que sucede, lo que pasa es que la COVID se ha normalizado. Y la COVID se ha normalizado como si tú escucharas de un robo, como escucharas de un asalto, o como La gente muere todos los días como algo muy normal, ¿no? Así es, ha normalizado el COVID. O Entonces, sea, te dicen, oye, falleció tal persona. Ah, ya. Bueno, entonces, el gran triunfo del gobierno ha sido normalizar la COVID. Y el otro gran triunfo del gobierno, lo que pretende hacer es echarle toda la responsabilidad a la ciudadanía. Yo creo que sí hay responsabilidad de la ciudadanía, es decir, hay desadaptados que salen a jugar fútbol, que salen a tomar a pesar de que no se deben van a la hacer. discoteca. Así, exactamente como lo que sucedió la vez pasada, pero eso no son la mayoría de Perú. La mayoría de peruanos, el 99% de peruanos, estoy seguro que cumplieron la cuarentena de manera estricta. Y tal es el caso de que solamente hubieron 30.000 a 50.000 detenidos de una población de 33 millones de habitantes. Entonces no podemos decir que todos los peruanos incumplimos, o todos los peruanos fuimos unos podemos desadaptados. generalizar. Exactamente. No podemos generalizar, no podemos echarle a la gente la culpa a la gente es la culpable. O sea, claro, esa ha sido pues una campaña, como, mira, la semana anterior estuvimos con Hugo Guerra, con el doctor Hugo Guerra, claro. Y él decía, pues efectivamente, aquí ha habido una componenda de destrucción de los partidos políticos, ha habido una componenda de destrucción con respecto de la moral de la población. Hoy tú, el doctor Hugo Guerra decía, hoy tú a tu hijo no puede visitar a su abuelo porque si lo visita lo va a matar, ¿no? Entonces, hoy ha habido una componenda de destrucción del país, ¿no? Y eso es lo que él decía, efectivamente, y que ha llegado con esto normalizar el COVID, ¿no? Hoy muere una persona y es tan normal que nosotros nos enteramos después de una semana que falleció, ¿no? Una cosa así, ¿no? Mira, y el otro tema que es importante es para hacer el análisis de la vacancia o no, ¿cuál va a ser el papel de dos poderes fácticos muy importantes? Primero, las Fuerzas Armadas. ¿Cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas en todo esto? Acuérdate que las Fuerzas Armadas validaron el primer golpe. Exactamente, validaron el primer cierre del Congreso. Lo segundo, creo yo, que es importante y no se está analizando cuál va a ser el papel, digamos, rector, entre comillas, quiero ponerlo, que quede además subrayado, de la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos, yo no sé si va a aceptar un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado de parte de los militares o de parte del gobierno. Incluso el golpe de Estado está dentro de los análisis de algunos analistas, de algunos políticos, pero no sé si eso realmente va a ser factible, sabiendo además que tienes una embajadora de los Estados Unidos que ha llegado, que tiene muchos galones, que ha sido miembro de la CIA, que ha estado en Siria, que ha estado en Afganistán, una embajadora de mucho peso que ha llegado al Perú, y yo te aseguro que ha llegado al Perú no precisamente porque vean al Perú, que es una situación muy buena. No creo que le hayan mandado al Perú de vacaciones. Así, exactamente. Acuérdate tú que al Perú, cuando, si no me equivoco, en el año 2000, los Yankees mandaron a Dennis Jet, que Dennis Jet había venido de Israel, había venido de la crisis árabe-palestina, es un tipo de mucho peso, y ahora también han mandado a una embajadora de mucho peso. Y recuerda, y esto nos lleva a lo que decía el compañero, ¿cómo se llama? El compañero Enrique Valderrama, ¿no? De que la China, Beijing, está en una guerra fría con Washington, y Beijing los chinos quieren pues coaptar a América Latina. Bueno, siempre hemos sido su conejilla de India de los chinos, ¿no? La gente muchas veces no sabe, pero todos los productos chinos que no habían pasado todavía una calidad para el mercado europeo, lo metían acá a Latinoamérica, acá en toda Sudamérica, y después de eso recién los productos eran llevados a mercados europeos o americanos, ¿no? Entonces, esa llegada de esta embajadora que estás mencionando, efectivamente también tiene este gran objetivo de contrarrestar el ingreso pues de los comunistas chinos acá al Perú, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un despliegue de piezas a nivel geopolítico en el mundo, y eso nos está llevando a este tipo de desencadenar todo este tipo de situaciones. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Dónde queda el pueblo peruano dentro de toda esta
este armisticio y este juego político, geopolítico que se está llevando en el mundo. Fíjate, el pueblo peruano está, mira, cuando tú ves lo que está sucediendo en el país, hay un país, en marketing se debe decir el BTL, ya el Below the Line, bajo la línea. Algo sucede, algo está pasando bajo la línea de este país. O sea, los medios oficiales, cuando te digo no los medios oficialistas, sino los medios oficiales en Perú, los medios que básicamente están en Lima, lo que hacen es retratar un país, evidentemente un país que está sufriendo, pero hay un país que yo creo que se están generando muchos conflictos. Por ejemplo, hay una gran asociación de deudores financieros que se está movilizando en todo el país. Eso es bastante sorprendente de la forma como se ha movilizado. Ha habido, el miércoles pasado hubo una marcha en varias ciudades, incluidas Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Y no sale eso. Lambayeque, y no sale eso en los medios. Entonces, hay un país que se está movilizando, un país que está bajo la línea, bajo el Below the Line, bajo el BTL, y un país que no se está observando, y que en este país están, de alguna u otra manera, se están moviendo las estructuras para que haya todas las condiciones de un gran conflicto social en este país. En este país, acuérdate tú, que el fujimorismo, se decía mucho tiempo que el APRA había sido el gran dique de contención del comunismo y del fascismo en los sectores populares. Luego este gran dique de contención fue el fujimorismo, quien a través del populismo de Alberto Fujimori pudo condensar a todas las masas y los sectores C, D y E a su favor, inclusive lo tuvo en las últimas elecciones también. Pero acuérdate tú que esos sectores populares, con la deslegitimada narrativa del gobierno de Keiko Fujimori, han quedado a merced de otros sectores, y por eso el dique se ha roto, y por eso existen FREPAP, UPP, Podemos, ¿no? Este gran muro de contención se ha roto en 1000 pedazos y han ido por diferentes canales. Los grandes sectores populares, estos grandes sectores C, D y E, que son en su mayoría los grandes votantes de este país, ya no están viendo probablemente el fujimorismo, sino que están viendo a otros partidos, y algo va a suceder en este país. Entonces, cuando tú ves a la Asociación de Deudores Financieros, ¿quién está recogiendo todas esas demandas? ¿Quién está tratando de explicar esas narrativas? ¿Quién está tratando de darle proyección o un horizonte de proyección a todas esas demandas? No encontramos ni siquiera, con eso hay que hacer una autocrítica también, ¿no? Eso encontramos tampoco ni siquiera la APRA, ni siquiera Acción Popular, no están los grandes partidos, y están otros partidos probablemente como FREPAP, están otros partidos probablemente como UPP o como, no sé, Democracia Directa, es decir, un cúmulo de partidos que a simple vista no se ven, y después tú te dices, oye, pero ¿cómo crecieron? ¿Cómo llegaron FREPAP al poder? Claro, llegaron a FREPAP al poder porque evidentemente hay un país que no están viendo, hay un país que se está moviendo, es un país que está haciendo absolutamente distinto, un país que es muy informal, la informalidad probablemente habrá crecido, un país que es muy antiestatal, y hay que ver de qué manera este país se está moviendo para poder saber para no tener sorpresas en próximas elecciones, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que están pasando cosas, ¿no? Y todo esto, como siempre ha pasado, ¿no? Siempre han habido planes por parte de la izquierda de querer coaptar, de querer manejar, ¿no? Y esto no solamente ocurre acá en el Perú, sino en el mundo, ¿no? La izquierda mundial. Sin embargo, hay otras fuerzas que se van conjugando, porque el mundo anda en equilibrio, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, no puede haber un desequilibrio, ¿no? Si alguien está sopesando mayor peso por este lado, pues el otro lado comienza a equilibrarse. Entonces, eso hace que efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Yo también lo vengo viendo. Está pasando cosas en el interior del país, está pasando cosas acá mismo también en Lima, pero lamentablemente los medios están a espaldas de lo que viene ocurriendo en la realidad. No hay una interpretación de nuestra nueva realidad, no hay una interpretación de las grandes problemáticas, no hay una interpretación sobre lo que realmente el peruano de a pie necesita, de su necesidad, de lo que requiere en el día a día, y creo que esto se va a llegar en un momento que va a implosionar, ¿no? Porque si ya tenemos gente desempleada, ya tenemos crisis, ya la gente comenzó a perder el crédito, porque a la gente ha perdido el crédito, ¿no? Se les ha reducido a más de la mitad de su crédito que tenía inicialmente, porque de alguna forma también la gente vivía en una burbuja, tampoco no es que nuestra economía era recontraestable ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, todo esto, los bancos mismos, el sector financiero que es totalmente despiadada, ¿no? Que con los intereses del 120, 180% está matando a los microempresarios, está matando a la gente. Efectivamente aquí hay una narrativa que
no, nadie lo está viendo ni nadie lo está poniendo en valor. Esperemos pues que finalmente todo esto se decante en temas positivos y que la gente tratemos de volver a una normalidad que ya no va a ser la misma de antes, estamos de acuerdo en eso, pero tenemos pues que haberlo, tendrán que haber los desfogues necesarios para que esto de alguna manera no llegue a esa implosión, porque yo creo que nadie quiere, ¿no? Y creo que tú también compartes eso, nadie quiere que lleguemos a una guerra civil, que lleguemos a conflictos internos, que lleguemos a desangrarnos como pueblo, como país, y yo creo que eso va a ser muy lamentable. Sin embargo, todo indica y todo parece que los intereses son más, los intereses de estos grupos de poder son más importantes sobre todo esto que viene ocurriendo. Ahora, hay otro tema también que es importante al momento de analizar un análisis de lo que está sucediendo, ya no solamente con respecto a la vacancia, sino al actual contexto del Perú. Es el tema del Estado. ¿Cómo queda el Estado? Tenemos un Estado que evidentemente ha fracasado en todas las líneas, es un Estado ineficiente, es un Estado que no sabe gastar y no tiene efectividad al momento del gasto. Es un Estado que hemos visto no solamente a nivel de los ministerios, a nivel ejecutivo, sino además del gobierno central, sino además de los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y ni qué decir los distritales, en que hemos visto que han fallado también en todas las líneas. Por ejemplo, el gobierno regional de Lima es un gobierno regional definitivamente, no solamente con fallido. Exactamente, un gobierno fallido, pero no solamente con altas cuotas, altas denuncias de corrupción, sino además ineficiente, pero además, pero además es un gobierno que no ha sabido tomar el liderazgo, ¿no? Ni siquiera a nivel regional, ni siquiera provincial. Hemos visto, por ejemplo, el alcalde de Jara, por ejemplo, es totalmente desaparecido, no tiene unas reacciones. Por ejemplo, el alcalde de Puerto Eten, si no me equivoco, el alcalde de Puerto Eten en Lambayeque, si no me equivoco, además es aprista, además ha sacado dinero de su propio bolsillo para poder darle a la gente ivermectina, por lo menos ha hecho algo con el dinero que él tenía de su propio bolsillo, pero por lo menos ha asumido cierto liderazgo. En cambio acá, ni los alcaldes distritales, ni el alcalde de Jara, ni mucho menos pues el señor Ricardo Chavarría han asumido siquiera una cuota de liderazgo, al contrario, se han perdido, al contrario, están totalmente, están en una situación de fantasmas, están en una situación de, la verdad es que no nos dan una explicación, no nos dan una proyección, no nos dan siquiera una seguridad de lo que podemos hacer los ciudadanos, ¿no? Ni siquiera nos dicen, como líderes políticos que deben ser, hacia dónde nos dirigimos, ni siquiera, por ejemplo, hay un plan o un esbozo de reactivación económica, el turismo que es tan importante en la región, ni siquiera se han convocado a los sectores productivos, a la agroindustria, que es tan importante en esta región, ni siquiera a las asociaciones, organizaciones hoteleras tampoco se las han organizado, se las han reunido para ver cómo podemos plantear siquiera ciertos esbozos para la reactivación económica en este tema. Ni quiero decirte pues en el tema de la minería, tampoco. Es decir, lo que vemos ahora es un Estado que no solamente es eficiente, que no solamente deja de ser eficaz, pero además un Estado que nos lidera en una situación tan difícil y adversa como esta. Han fracasado los gobiernos regionales, han fracasado los gobiernos provinciales, han fracasado los gobiernos distritales. Lo que te quiero decir es que ha fracasado el Estado y ha fracasado el proceso de descentralización tan rápido, un proceso de descentralización que tiene que volverse a hacer nuevamente, un proceso de descentralización en que si bien se le debe dar competencias a los gobiernos regionales, esas competencias deben estar dirigidas por un órgano, órgano que dé de alguna otra manera los lineamientos nacionales. No puede ser, por ejemplo, que existan 25 políticas de salud, una por cada región, no puede ser que exista 25 políticas agrarias, una por cada región, no puede ser que exista 25 políticas de turismo, una por cada región. Es decir, no puede ser que en este país esté balcanizado, no puede ser que este país esté tratando como un país federativo cuando es un país unitario, cuando en este país el Ejecutivo debe dictaminar las políticas centrales. Uno de los grandes ejemplos que hemos tenido es que el mismo Ministerio de Salud tomó las riendas, por ejemplo, de la gerencia regional de salud, de la política de salud regional que le compete al gobierno regional de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Entonces le arrebataron porque evidentemente se dieron que había ineficiencia. Pero, como te digo, ha fracasado el Estado, ha fracasado la regionalización. ¿Cómo podemos hacer? La gobernabilidad está a un paso hacia el abismo. Hay una crisis política, una crisis económica, hay una crisis sanitaria. Nunca hubo una crisis de este tamaño como la tenemos ahora, ni en 100 años hemos tenido una crisis como esta. Yo creo que la situación va a cambiar muy. Iván, yo creo que se están dando todas las condiciones para realmente sentarse a pensar o repensar una nueva república, ¿no? O sea, necesitamos... Sí, claro que sí. Esa ha sido siempre la tesis. Fíjate, yo vengo un libro, y acá tengo un libro muy interesante
estoy leyendo un libro muy importante, que acá lo tengo, déjame mencionarlo, porque la verdad es que me ha dejado se llama, ese es un libro muy bonito, se llama Bolívar de Mary Arana. Es un libro muy interesante porque es un libro que desnuda a Bolívar, es un libro que lo pone en su contexto. Por ejemplo, yo no me había enterado que Bolívar tenía cerca de 45 millones de dólares actuales cuando empezó la guerra y se quedó sin nada. Fue un millonario que se quedó sin nada por el amor de las repúblicas, pero además es un tipo que quiso al final el orden que nosotros no hemos tenido en la Primera República. Este es un país de desorden, este es un país de anarquía, es un país donde cada grupo está en su feudo, es un país donde los gobiernos regionales no se conectan tampoco, es un país donde las mancomunidades fracasan, es un gobierno, es decir, una república del aire, como decía Bolívar en su carta a Santander. Entonces, yo creo que este país necesita orden, y la Segunda República es eso, darle cierto orden, darle cierta estabilidad a este país, pero además es una república donde no tiene que haber vetos absolutamente para nadie. Mira, los historiadores, la mayoría de izquierda, la academia de izquierda, siempre han tratado de negar el carácter republicano del partido aprista. Si no ha habido democracia si la democracia fallaba en estos últimos 100 años, es porque precisamente ha habido un veto contra el partido aprista. El veto fue contra el partido aprista, de la oligarquía, de los militares y de la izquierda, ¿no? Entonces, esas tres instituciones se unieron para dejar al partido vetado. Entonces, pero era un partido que de alguna u otra manera representaba a los grandes intereses de las clases medias emergentes alrededor de las regiones fundamentalmente. Es una de las cosas que ahora nos falta a nosotros, te digo, es que este caso Galapra, que le falta en este caso trabajarlas, ¿no? Representar nuevamente a las nuevas demandas de esta nueva sociedad emergente que ha nacido en los últimos 30, 40 años. Entonces, yo creo que, en efecto, este es un gran giro copernicano, no se tendía. Eso es un cisne negro, ¿no? Hay un libro de Taleb Nassim que se llama El cisne negro. Es una de las cosas que un cisne negro nunca en Australia nunca se había visto. Entonces los ingleses vieron que había un cisne negro y que les cambió la vida. Entonces, eso es un tema como un cisne negro, ¿no? Algo que apareció de la nada y que definitivamente cambió la vida de mucha gente. Hay mucha gente que está en la pobreza, hay mucha gente que está en necesidad, ya no está el dique del fujimorismo en los sectores populares, no se sabe en los sectores populares a quién van a votar. Este país está en una crisis económica y social muy, muy, muy difícil, y yo creo que tarde o temprano tienen que haber en este país, por lo menos tiene que haber en este país cierto alineamiento de orden para que este país ya no viva en anarquía en la que está viviendo este momento. Así es, y como dice el dicho, a río revuelto ganancia pescadores, ¿no? Y me refiero al Tratado de Escazú, ¿no? Estamos acá con un desorden, como ya lo has mencionado, no solo pasa en el Perú, pasa en diferentes repúblicas, Venezuela, está pasando lo mismo acá en nuestro hermano país de Ecuador, ¿no? Hay situaciones que se están dando, y qué bueno fuera pues que este Tratado de Escazú sea un tratado para cuidar la Amazonía peruana, ¿no? La Amazonía, ni siquiera peruana, la Amazonía en su totalidad, ¿no? Porque hay un estudio o hay una teoría o que se dice pues que en el mundo existen más de 13. ¿Me copias, no? ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Sí, en el mundo existen más de 13 puntos de reactivación contra el calentamiento global, ¿no? O sea, llamémoslo puntos de refrigeración, puntos de que, o sea, el planeta es un ser vivo, ¿ya? Y como ser vivo tiene sus 13 puntos de que se reactiva, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es justamente, nosotros tenemos uno acá que es que pasa por nuestro océano, el océano Pacífico, que es la corriente del Niño y la corriente de Humboldt, ¿no? La corriente del Humboldt es caliente y la del Niño es fría, entonces hace de que el sistema existe entropía en ese proceso, y que nivele el clima, ¿no? Entonces el clima se nivela y hay un equilibrio. El otro de ellos es justamente la Amazonía, donde se ha convertido hoy en día en el pulmón del mundo, ¿no? O sea, si no existiera nuestra Amazonía, el calentamiento global avanzaría a pasos gigantados, y obviamente sería la autodestrucción, la destrucción de nuestro planeta Tierra. Y así como estos dos que te menciono, en el mundo existen otros 11, en la Antártida, en el mar Adriático,
y así, ¿no? Sistemas de refrigeración y sistemas de conservación del planeta, ¿correcto? Entonces, el Tratado de Escazú, ¿no? Que viene de una izquierda mundial que quiere coaptar la Amazonía, la Amazonía de la América del Sur, para que ellos tomen las decisiones, porque como ellos ya han destruido han destruido a través de la industrialización, han destruido su sector productivo, contaminan el mundo, no quieren cambiar su sistema energético, no lo quieren hacer, o sea, su cuota de contribución de contaminación en el mundo ya está, como se dice, al tope, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya no quieren que en América Latina se industrialice, y no quieren que América Latina desarrolle, porque eso implicaría tentar contra el medio ambiente, en este caso la Amazonía, ¿correcto? Entonces, nace el Tratado Escazú justamente para tomar control sobre la Amazonía en América Latina y de esta manera ellos puedan tomar decisiones por nosotros, ¿no? Entonces, como te digo, a río revuelto ganancia pescadores. Entonces, finalmente acá lo que vamos a tener es que ellos van a ser los que tomen las decisiones sobre la soberanía nuestra. Y nosotros en el Perú tenemos pues, prácticamente el 60% de esa Amazonía de América Latina, de Sudamérica, Iván. Entonces, y no se ha dicho absolutamente nada, el Congreso está a puertas ya de aprobar, de ratificarlo, porque ya ha sido firmado por los presidentes de los países, y ahora lo que falta es la ratificación por el Congreso peruano en este caso, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinión tienes tú ahí al respecto? Mira, yo creo que acuerdo de Escazú, lo mucho que se ha dicho y bueno, lo que has repetido, yo creo que el acuerdo de Escazú es parte de toda una, digamos, hay una estrategia de parte de la izquierda y de los sectores, no sé también si de la izquierda, pero bueno, básicamente liderando por la izquierda, pero ¿dónde está el eje de toda esa estrategia? El eje de toda esa estrategia está en la Comisión de Pueblos Andinos, que tiene en estos momentos a Lenín Bazán como presidente de la comisión en el Congreso. Cuando tú te das cuenta, ¿quién es el que promovió el acuerdo de Escazú? Lo promovió Marilena Foronda, cuando fue también, además de izquierda, cuando fue además presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos en el Congreso de la República. Pero además en la Comisión de Pueblos Andinos que dirige, que lo tiene en su poder el Frente Amplio, hay varios proyectos de ley para cambiar y para promover y quiero ponerlo entre comillas, la participación ciudadana en los proyectos extractivos. El acuerdo de Escazú también, aparte de tantos puntos, aparte de tantas, una de las varias aristas que tiene el acuerdo de Escazú es que también lo que se hace es promover esta participación ciudadana, la participación de los ciudadanos en los procesos, por ejemplo, los procesos de las inversiones privadas o públicas en los sectores extractivos, ¿no? Pero esta participación ciudadana, fíjate, no es una participación, a ver, la participación ciudadana, hay una ley en el Perú de participación ciudadana, pero la participación ciudadana se da fundamentalmente a través de los partidos políticos, siempre se ha dado a través de los partidos políticos, ¿no? Y los movimientos sociales pertenecían siempre a los partidos políticos. Lo que ahora es que las grandes ONGs, muchas ONGs ambientalistas extremas, lo que ellas quieren es dictar la participación de la ciudadanía al modo de que ellos interpretan, al modo de que ellos quieren hacerlo. Entonces, desde la participación, desde el enfoque de participación ciudadana, que es absolutamente legítimo y válido, se están tratando de imponer no solamente el acuerdo de Escazú, sino, por ejemplo, se están tratando de cambiar la ley de consulta previa, la ley de pueblos, el PIAC, la ley, en fin, están tratando de hacer desde la Comisión de Pueblos Andinos, bajo el enfoque de la participación ciudadana, como te digo, legítimo y como te digo, absolutamente legal, además absolutamente importante. Pero a partir de este enfoque lo que están tratando es de que darle más poder en realidad a las organizaciones no gubernamentales que quieren ser los nuevos partidos políticos a pesar de no tener la responsabilidad de un partido político y de no tener la legitimidad de un partido político. Y como parte de su proyecto ha sido destruir a los partidos políticos. Claro, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que ha pasado. O sea, hoy prácticamente los partidos políticos son inexistentes, ¿no? Y estamos hablando también de nosotros, ¿ah? Ojo ahí. Sí, quienes quieren mandar en realidad a través de esta participación ciudadana, que la participación ciudadana debería ser, a ver, no solamente los partidos políticos, pero fundamentalmente los partidos políticos son los que promueven la participación ciudadana y política.
Pero lo que ahora se está haciendo es que desde la Comisión de Pueblos Andinos, no solamente en el Acuerdo de Escazú, no solamente en la ley de consulta previa, sino en otras leyes, lo que quieren hacer es darle la participación a la ciudadanía, que como te digo es válido. Existe en el Perú una ley de participación ciudadana. Pero ¿qué pasa? Que esta vez las organizaciones no gubernamentales quieren ellos tomar la batuta de la participación ciudadana para que ellos poder decidir si existe o no existe, o si es posible o no es posible una inversión en, por ejemplo, en minería o en hidrocarburos, ¿no? Eso en un momento se puede aceptar porque evidentemente este país no solamente tiene un marco normativo que le da presencia justamente a la participación de los ciudadanos, sino además lo que tú tienes que hacer es lo que Marx decía. Marx decía en el Manifiesto Comunista, decía que el capitalismo fundamentalmente es el movimiento de las fuerzas productivas, ¿no? Que tienen que mover las fuerzas productivas, si no un país no tiene desarrollo, no llega al capitalismo. Entonces este país necesita, este Perú necesita mover las fuerzas productivas. Y mover las fuerzas productivas significa mover la minería, mover los hidrocarburos, mover la agroexportación, mover todos los proyectos. Es decir, este país necesita más capital intensivo, pero además este país, quienes dicen solamente que el capital, no, este país necesita un gran pacto entre capital y trabajo. Un capital... Pero acá ha pasado algo, ¿ah? O sea, si bien es cierto el gobierno ha fracasado en todas sus líneas, eso está clarísimo, ¿correcto? Sin embargo, las fuerzas productivas han funcionado, porque si no hubieran funcionado ya no existiéramos, ¿no? Es más bien, por ejemplo, conversábamos con Hernán Garrido, que también estuvo con nosotros por acá, y decíamos, pues, lo que el gobierno tiene que hacer, más bien es dejar trabajar a las fuerzas productivas, porque las fuerzas productivas por sí solas han generado riqueza, ¿no? Más bien hay una contraposición contra el gobierno, que más bien el gobierno no deja trabajar, porque mira, el turismo se ha paralizado. ¿Por qué se paralizó el turismo? Se ha paralizado porque no hay turismo, porque el mundo no quiere venir a visitar al país, al Perú, o es porque han clausurado los vuelos internacionales, ¿no? O sea, ¿y quién lo hizo eso? El gobierno. El tema del agro se ha paralizado también, el tema minero se ha paralizado también. ¿Por quién? Por el gobierno, porque por sí solo funciona, Iván. Entonces, ¿el gobierno ha fracasado? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero las fuerzas productivas de alguna manera siguen funcionando, porque si no hubiera pasado eso, ten por la seguridad que ya no existiera este país. Sí, claro que sí. Mira, yo creo, yo creo que la informalidad en esos últimos, o sea, la informalidad ha salvado al Perú. Porque ¿qué pasaría si todas las personas dependiéramos, las personas que no estamos, que no trabajamos, las personas... Que trabajáramos en el Estado. Exactamente. ¿Qué pasaría si todas las personas dependiéramos del Estado? Este país se hubiese ido a la ruina. Entonces, que el Estado no es una fuerza productiva. Pues. Así es. Entonces, pero ese país es fundamentalmente los pequeños y medianos empresarios. Sí. Este país es fundamentalmente, el gran tejido empresarial de este país son a diferencia de los países desarrollados, el gran tejido empresarial de este país son las pequeñas y medianas empresas. Cuando tú, por ejemplo, entras a los datos del INEI del gobierno regional, te das cuenta que en la región fundamentalmente lo que existen son empresas, no existen grandes, o sea, existen pocas grandes empresas, pero fundamentalmente pequeñas y medianas empresas. Tú evidentemente, tú lo conoces muy bien ese tema, pero a diferencia de los países desarrollados donde existen pocas pequeñas, grandes empresas, corporaciones, grandes empresas, en el medio existen un montón de medianas empresas y existen pequeñas empresas. En este país no es así. En este país existen pocas empresas arriba, grandes empresas, existe un cúmulo de pequeñas empresas, pero abajo en el sector informal la torta es mucho más grande. Claro. Entonces en este país es así, a diferencia de países... Te lo digo en números, de 2 millones de empresas en el Perú, 50.000 están arriba, 50.000 arriba. 50.000. Otras 200.000 están en el medio, y el resto, que estamos hablando de 1.700.000, están abajo. ¿Ya ves? Entonces, lo que te quiero decir, ese es de alguna u otra manera es la figura geométrica de la informalidad empresarial en este país. Pero ahí, por ejemplo, Iván, yo no hablaría de informalidad, yo más bien hablaría de que ellos no son los informales. El informal es el Estado. Sí, claro. El Estado que no ha sabido formalizarlos. Porque así como están, funcionan, así como están, generan empleo, así como están, subsisten, así como están, llevan un plato de comida a su hogar. Por lo tanto, más bien es el Estado que le pide
que saque permiso 1, permiso 2, permiso 3, permiso 4, que trámite acá, que trámite allá, que tiene que pagar, todavía no factura, pero ya emite tu factura, todavía no te pagan, pero ya tienes que pagar el IGB, que tienes que pagar la renta, o sea, todavía no tienes ingreso, pero ya tú tienes que pagar al Estado, o sea, eso es una locura. Así es, el Estado fundamentalmente, exactamente, o sea, en efecto, el Estado, finalmente el Estado es el informal. Yo creo que el Estado está mal construido, no funciona. Yo quiero desde acá de este espacio, yo quiero impulsar a nivel nacional que dejemos de llamar informales a nuestros hermanos microempresarios, nuestros hermanos que día a día sacan adelante este país y que día a día hacen que las cosas caminen, porque no hay derecho que Hernando de Soto venga con su libro, el otro Sendero, y nos diga pues los informales y que los mire de una mirada de los apestados, y no es correcto. No, yo coincido contigo. Lo que acá tenemos que hacer es mirar al Estado como el informal, señalar al Estado porque tú eres el informal, porque tú no metes la mano al bolsillo, porque tú no nos dejas trabajar, porque tú nos cierras nuestros locales, porque tú haces de que nos moramos de hambre, porque tú nos empujas a la delincuencia. Ese es el tema que tenemos que tener claro, Iván. No, sí, claro que sí. Mira, sí, cuando califico de informal, a los informales es simplemente una categoría económica, sí, pero yo creo... Es que ese tema nos los han metido. Pero hay que sacarlo, no hay que dejarlo. Pero es solamente para visualizar el tema, ¿no? Sí, para visibilizar el tema. Pero lo que existe en este país es que hay gente que no le pide un cobre al Estado y sin embargo el Estado los corretea. Lo que existe en este país es que hay gente que tiene pequeña y mediana empresa que en este país ha sido derruida y que ni siquiera ha ido para ellos un Reactiva Perú. Lo que existe en ese país es, como el caso de Cusco, 60.000 empresas de 120.000 empresas se han venido a la ruina. Y pequeñas y medianas empresas. Y solo las que existen y las que están funcionando son las grandes, que son internacionales. Así es. Y que trabajan con gente de otros países, ni siquiera con la gente de los cusqueños. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, en esta región, en la región Lima, donde gran parte del PBI regional se produce justamente por el tema, por el turismo, y en el turismo es donde existe más informalidad probablemente de las empresas? ¿Qué hacemos con todas esas personas que de alguna u otra manera emprendieron su negocio, esas personas que de alguna u otra manera se hicieron préstamo porque pensaron que el 2020 le iba a ir mucho mejor porque este país no estaba yendo tan mal tampoco? Pero ¿qué hacemos con esas personas que han perdido todo en la crisis, no solamente en la crisis sanitaria? Porque fíjate, la crisis sanitaria no es culpa del señor Vizcarra. Lo que es culpa del señor Vizcarra es el tratamiento de la crisis sanitaria. Es la gestión de la crisis sanitaria. La gestión de la crisis le pongo 0-0. Así es. Porque tú no le puedes culpar al señor que aparezca pues el virus, eso es una locura. Pero lo que sí puedes culpar al señor es que por qué sigue manteniendo una estrategia militar hospitalaria cuando no tiene una estrategia, por ejemplo, comunitaria, cuando no ha trabajado, por ejemplo, con las organizaciones de base, cuando no ha llamado a las juntas vecinales, cuando no ha llamado a todo el gran tejido social que tiene este país. Fíjate, ni siquiera ha llamado a la Iglesia Católica ya. Ni siquiera ha llamado a la Iglesia Católica, pero no solamente... La Iglesia Católica, ¿no? Que a muchos no les gusta, a mí tampoco no me gusta mucho, pero ya. Y ni siquiera llamó a la Iglesia Católica. Pero ni siquiera a la Iglesia Católica, y tampoco a las iglesias evangélicas. Entonces, yo creo que lo que se tiene que culpar al señor Vizcarra es justamente de la gestión de la pandemia, pero no solamente al señor Vizcarra, fíjate, al Ejecutivo y a los gobiernos regionales, es decir, al Estado en general. Es un Estado, como bien dices tú, es un Estado informal, es un Estado que no tiene ineficiente, es un Estado que no tiene las demandas de la gente. Lo que se necesita finalmente es un nuevo contrato social, pero eso se va a ver después. Pero ahora lo que necesitamos es, eso se digamos en el corto y largo plazo, en el mediano y largo plazo, pero ahora lo que necesitamos es cómo en este país resolvemos los grandes problemas, urgentes problemas en estos momentos. Hay gente, en verdad, que mientras nosotros discutimos de la vacancia o no, porque podemos hacerlo, porque de alguna u otra manera podemos estar en esto de la política, pero hay gente en estos momentos que también está pasando muy bien, en estos momentos que no tiene que llevar, y hay gente que está saliendo a trabajar todos los días sin tener un bono, sin pedirle un cobre al Estado, pero sigue trabajando. Yo me imagino por qué este país, siempre me pregunto, ¿por qué este país es siempre tan generoso? ¿Por qué, por ejemplo, no hay grandes robos a los mercados? ¿Por qué, por ejemplo, no hay grandes asaltos? Por ejemplo, no hay saqueos. Porque gracias a ese mal llamado pueblo informal. Así es. Yo lo llamo, Iván, pueblo sobreviviente. Porque ese país, exactamente, es un pueblo sobreviviente. Es un pueblo sobreviviente. Que prefiere sacarse la mugre desde las 4 o 3 de la mañana y ver cómo lleva un plato de comida antes que delinquir. Antes de amotinarse y ir a un supermercado
y saquearlo, ¿no? Así es. Y eso hay que decirlo, y eso hay que mencionarlo. La gente, el pueblo peruano, es un pueblo con empuje, es un pueblo que sale adelante, y eso, más allá de, mira, de lo que tú nos has dicho, de que el gobierno ha fracasado, sí, eso está clarísimo, ha fracasado todo, ha fracasado, pero seguimos, existimos, gracias justamente a ese mal llamado pueblo informal, pueblo sobreviviente, ¿no? Ahora, justamente te digo en eso, ¿no? O sea, a ver, ¿quiénes han pagado el COVID? Han pagado los pobres fundamentalmente en este país. Claro. O los pobres han salido, exactamente como tú dices, es mal llamado pueblo informal, pero han salido, en vez de robar, se han ido a trabajar, a vender mascarillas, a vender alcohol, a vender manís, a vender lo que sea. Entonces, claro, ese gran pueblo que ha preferido comérselas tranquilo, ha preferido tragárselas, es decir, en buen sentido de la palabra, tragárselas el COVID, ha preferido sacrificar a él y a sus hijos y no ir a robar, no delinquir, no saquear. Ese pueblo pobre, ese pueblo que no está atendido por el señor Vizcarra y ese pueblo que no le interesa la vacancia del señor Vizcarra, es el pueblo que de alguna u otra manera los políticos están tratando sobre temas superfluos, pero es un pueblo que necesita de todas maneras una respuesta importante de parte del Estado. Y la respuesta que ha llegado del Estado ni siquiera ha sido tardía, es una respuesta en la que no existe. No, le ha dado su bono, incluido, le ha dado sus 600 o 750 soles para 90 días de vivir. No solamente eso, yo tengo una amiga, yo tengo un familiar, y eso es una infidencia, yo tengo un familiar que trabaja en un banco, el Banco de la Nación evidentemente, y él me decía que hay gente que tiene 12.000, 13.000 soles y ha recibido su bono, y cuando la gente ha ido mucha gente que tiene tanto dinero y que ha recibido el bono. Yo me pregunto por qué, o sea, cómo en este país ha llegado tanta irracionalidad de parte del Estado. Eso es fracaso totalmente del Estado. Y cómo es que este país no ha podido, por ejemplo, no ha podido activar a las organizaciones sociales de base, Mira, ¿qué tal si el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hubiese entregado a las juntas vecinales, hubiese entregado, por ejemplo, a los comedores populares, le hubiese entregado arroz, azúcar, le hubiese entregado víveres, para que pueda alimentar y pueda dar una cuadra pobre, para que y que ningún peruano se quede sin comida, ningún peruano se quede sin comedor. Se hubiese activado un comedor popular en cada barrio. Así es, se hubiese activado un comedor popular para que... Y este país, fíjate, este país ha sabido derrotar, mira, cuando en este país hubo el Fujishock en el año 90, país se activaron... El terrorismo, Iván. Se activaron, exactamente. Hemos sabido salir del terrorismo. Pero en el Fujishock, yo te quiero decir, en el Fujishock en especial, se activaron cerca de 13.000 comedores populares en este país. 13.000 comedores populares, se activaron cerca de 13.000 ollas comunes en este país. ¿Y por qué no pudimos activar esos comedores populares, esas ollas comunes, para que ningún peruano se quede sin el alimento? Eso hubiese sido muy barato y eso hubiese sido activado el enorme tejido social que este país tiene. Un tejido social, además, que ya se puso en práctica durante, por ejemplo, la epidemia del cólera. Esa era la contención que tú estás hablando. Claro, durante la epidemia del cólera. Al CDE, nadie lo ha contenido. Durante la epidemia del cólera, por ejemplo, se repartió, no sé si tú te acuerdas, se repartieron las bolsitas salvadoras, donde venían sales de rehidratación oral y se daban casa por casa, y tú tenías unos 10 o 12, en tu casa tenías unos 10 o 12 sales de rehidratación oral. Ahora, ¿por qué no hemos podido repartir, por ejemplo, citromicina? Un kit anti-COVID, por ejemplo. ¿Por qué no hemos podido repartir, por ejemplo, no sé, ivermectina, o alguna otra receta que se viene utilizando en el Ministerio de Salud para atender los casos inmediatos de COVID? Es decir, este gobierno se ha equivocado, se sigue equivocando, es un gobierno que ha preferido la estrategia militar hospitalaria, es un gobierno que no activó a las organizaciones sociales ese gran capital social que tiene este país, un capital que ha servido a este país para superar las grandes crisis del terrorismo, las grandes crisis económicos, y un país que estoy seguro se va a poder levantar porque es un país que tiene mucho empuje y tiene mucha fuerza. Está bien. Muy bien, Iván. Hay una pregunta que nos hacen en el Facebook, dice: si el gobierno de Vizcarra ha fracasado, ¿no?, en el cual coincidimos, ¿por qué entonces los partidos políticos han quedado en el olvido? Y lo más grave pasa con el APRA. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué? Ha pasado que en este país ha habido un cambio,
A ver, para entender este país hay que entender un poco la sociología de este país, ¿no? ¿Y qué sucedió en los últimos 20 años? En los últimos 20 años hay una nueva sociedad emergente. En esos últimos años hay una nueva clase media, hay una clase media fuerte como ninguna otra. A ver, todos los historiadores y todos los sociólogos dicen que hay una clase media como ninguna en otro momento de la República. Hay una clase media que tiene voto y propiedad como jamás en la historia de la República. Hay una clase media que por primera vez es cobriza, es mestiza. Antes las clases medias solamente eran clases medias blancas. Ahora hay una clase media. Pero esta clase media, fíjate, necesita una expresión política. Esta clase media necesita una expresión de sus demandas, de sus necesidades, de sus intereses, de sus percepciones. Esta clase media es una clase media con demandas absolutamente distintas a las de hace 40, 50 años. Los partidos, en efecto, el sistema de partidos actual es un partido que representa, que no tiene las respuestas para las nuevas preguntas del siglo XXI para ese país. Y partidos como el APRA también, como Acción Popular, como el PPC, son partidos que de alguna u otra manera siguen respondiendo a las viejas preguntas siguen respondiendo a las viejas preguntas del siglo XX. Y yo creo que este país hay que ver cómo este país ha cambiado, cuáles son las nuevas expresiones. En las regiones, por ejemplo, de clase medias, que ya no ven al APRA como un vehículo de sus intereses, de canalizar políticamente sus intereses, sino arman sus movimientos, arman otros partidos. Es decir, de qué manera los partidos, como por ejemplo el Partido Aprista, puede conectarse con estas nuevas demandas, necesidades, con estas nuevas realidades de este Perú que ha cambiado, ¿no? Mira, uno revisa la historia. ¿Por qué surge el APRA, por ejemplo, como un gran partido, ¿no? El APRA surge fundamentalmente porque el sistema de partidos de la República Aristocrática fracasa. Era un sistema de partidos. Acuérdate tú que en la República Aristocrática, y no sé, hay que hacer un poco de sociología histórica también, acuérdate tú que en la República Aristocrática hubo un gran crecimiento de la economía producto de la minería y la agroindustria, casi parecido a lo que hubo ahora. Eso permitió la emergencia de una nueva sociedad, alrededor del campo, por ejemplo, de los campos azucareros, y en Lima, fundamentalmente en Lima, en Arequipa, en algunas regiones, fundamentalmente alrededor de una nueva clase urbana. Entonces, los partidos políticos de ese momento, el Partido Liberal, el Partido Civil, el Partido Demócrata Civil, no respondían a las demandas de esta nueva sociedad que había nacido producto del gran apogeo de la minería y de la agricultura, de la agroexportación. Esta nueva sociedad que tenía dinero quería una expresión política, y por eso Allá de la Torre dijo, inteligentemente, construyó un gran partido, que sea un partido no de clases, sino un partido pluriclasista, donde Andy de la Torre entendió muy bien a esas nuevas clases medias y las colocó en un gran frente. Entonces el Partido Aprista pudo ser un partido no carácter de masivo como fue el Partido Comunista, sino un partido masivo en realidad. Entonces, si hoy se produce esto, es porque los partidos, inclusive incluido eso al Partido Aprista, no responden las nuevas demandas, los nuevos intereses, las nuevas exigencias de esta nueva sociedad que ha crecido, que una sociedad de clase media, una clase de sociedad periurbana, una sociedad que ya no es rural, una sociedad que es fundamentalmente mestiza, ¿no? Entonces, ahí sí lo que falta es un gran debate sobre cómo nuevamente concatenarse con estas nuevas sociedades para que finalmente el APRA sea una expresión política de estas sociedades. Muy bien, Iván. Nada, yo creo que ha sido temas muy interesantes los que hemos tocado el día de hoy. Estamos ya llegando a la parte final. Entonces, bueno, hay algunas preguntas acá, por ejemplo, bueno, saludos más que todo a mi compañera Esther Quillay, que nos está siguiendo de Guaral, compañero José Tolentino, secretario del Comando de Acción, está también el compañero Pablo Arroyo, y varios amigos que mandan saludos en los comentarios que están haciendo, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, pues, yo creo que tenemos que tener fe, ¿no? Mucha fe, mucha esperanza de que más allá del gobierno, que el tema político y que para la gente que me está escuchando, que puede haber 1000 problemas, que puede haber fracasado todas las políticas, y eso está clarísimo, pero yo me quiero me quiero quedar con que el pueblo sobreviviente, el pueblo emprendedor, el pueblo supérstite que finalmente mal llamado y mal etiquetado en informales,
son los que nos dan vida, ¿no? Así es, son los que permiten que sigamos existiendo como país. Y creo que hay una gran deuda por parte de este nuevo Estado que estamos hablando, de esta nueva república que queremos, que se tiene que repensar, justamente con ese gran sector de ese pueblo emprendedor y ese pueblo sobreviviente, Iván. Sí. Yo quisiera ya ir terminando este programa y quiero darte estos últimos minutos para que tú puedas hacer algún tipo de conclusión, ya despidiéndose de este espacio. Muchas gracias a ti, César, por haberme dado este espacio para poder conversar contigo y poder transmitir algunas ideas a la gente que nos está viendo esta mañana, sobre todo a los compañeros también del Partido Aprista, además a mucha gente que se ha integrado para ver esta conversación, y muchas gracias a ellos también. Darle todo como empezamos esta entrevista, darle todo mi afecto a todas las personas que han perdido a un familiar en el COVID. Yo creo que hay que estar con ellos en este momento. Y en efecto, yo me quedo con las palabras que tú dices, hay que tener un poco de fe. Este país ha salido de situaciones tan terribles como la situación de la guerra con Chile, la situación de terrorismo, la situación de la crisis económica de los 90, y yo creo que esta crisis la superaremos, pero yo creo que este país necesita un poco de síntesis, un poco de que todas las fuerzas políticas se entiendan, un gran pacto nacional nuevamente para la reconstrucción de este país. Este país necesita seguir adelante, pero hay fuerzas que no quieren que este país continúe, hay fuerzas que lo que quieren es seguir con el veto, hay fuerzas que quieren mantener este país como si fuese una colonia, y lo que no tenemos que hacer es eso, ¿no? Este país es una república, hace falta fundar una nueva república, yo estoy de acuerdo contigo en este tema, inclusive tenemos toda una tesis dentro del APRA para ver la formación de una nueva república que sea igual, es una república de ciudadanos, una república donde no exista racismo, que hoy día existe, que poco se dice, donde una república no exista la discriminación, una república además que vea a esa enorme masa de sobrevivientes peruanos que de alguna u otra manera construyen este país sin pedirle un cobre al Estado, a esta gente que día a día construye este país ladrillo a ladrillo, y a esta gente que no le ha dado ningún tipo de bono. Mi solidaridad con ellos, mi solidaridad con toda la gente que está atravesando duros momentos, mi solidaridad con ese padre de familia que tiene que salir todos los días a las 6 o las 5 de la mañana para poder llevarle agua a sus hijos. Mi solidaridad además con toda la comunidad venezolana que en estos momentos está en el país también, que le está pasando muy duro. Y mi solidaridad con todos los jóvenes que de alguna otra manera han dejado sus estudios y han perdido sus trabajos. Y mi solidaridad con todas las madres de familia que están haciendo piruetas para poder darle a sus hijos una comida. Yo creo que este país es un país que necesita de mucho, pero además necesita de la gran reflexión de sus partidos políticos. Y en eso en el APRA tiene que haber una gran reflexión. El Partido Aprista tiene que pensar en los próximos 30 o 40 años. Es cierto que Vizcarra y es cierto que algún sector de la política es necesario combatirla, pero ese no es el primer combate que nosotros tenemos. El combate que tenemos es el combate contra la desigualdad, contra la injusticia. Y yo creo que tiene que haber un gran y un franco debate en el Partido Aprista para cómo poder poner al partido en un partido que no solamente esté a las alturas de las circunstancias, sino además cómo ponemos un partido que lo que haga es que represente a esa madre de familia, ese taxista, ese mototaxista, a ese informal, a ese empresario, a ese pequeño empresario, a ese gran empresario, a ese gran pequeño y mediano agricultor, a ese gran agricultor, a ese gran empresario de turismo. ¿Cómo hacemos que el partido nuevamente pueda ponerse a disposición de ellos y cómo el partido puede representar, ¿no? Muchísimas gracias a ti nuevamente, César, y muchísimas gracias a toda la gente que de alguna otra manera manda sus afectuosos saludos viendo el programa que hemos hecho. Muchas gracias. Iván, muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto y un honor tenerte aquí y poder haber conversado todos estos temas, ¿no? Haber pasado de temas de la política nacional, a haber pasado al tema económico y finalmente hablar pues de nuestros hermanos emprendedores, hermanos que sobreviven día a día, y creo que nos vamos con ese gran mensaje, ¿no? Que tú nos dejas de fe, de esperanza y que las cosas definitivamente van a mejorar, siempre van a mejorar. Muy bien, Iván. Un abrazo, muchas gracias. Saludos. Un abrazo.